Buenos días. Vamos a respetar el horario que hemos designado para las mesas redondas, por favor. Así damos cumplimiento en tiempo y forma. Gracias. Bueno, nuevamente gracias por participar en estas jornadas de Roemers, jornadas de actualización en enfermería, obviamente agradecidas de que la Fundación Roemers nos permita este espacio. Y la mesa que nos convoca a continuación es una mesa en control de infecciones. El control de infecciones dentro de los hospitales es un tema interesantísimo. Les recuerdo el tema de las preguntas, por favor, ya a medida que se desarrollen los temas pueden ustedes ir haciéndolas así en papel, así ya cuando concluimos la mesa podemos ir contestándolas. Les decía, el control de infecciones dentro del área hospitalaria es fundamental. Recuerden que de eso depende la morbimortalidad del paciente. Todas las actividades que realicemos adecuadamente, y esto tiene que ver con que se controle todas las actividades, el control de las infecciones intrahospitalarias dentro de las áreas, de todas las áreas del hospital, significa la calidad de atención del paciente. En esta mesa redonda vamos a tener a dos representantes que para mí es un grato placer recibirlas en nuestra ciudad. Ellos son la licenciada Elena Andión, que va a tratar el tema herramientas para prevenir las bacteriemias asociadas a catéter, y la licenciada Verónica Dubay, que va a tratar el tema de últimos avances en cuidados de catéteres pediátricos. La licenciada Elena Andión, quien tengo a mi derecha, es supervisora en control de infecciones del hospital. Ambas trabajan en el Hospital Garrahan. Ella es presidenta de ADESI, y la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, que nos reúne a todos los enfermeros que realizamos esta actividad. Es directora de ESEI, que es un emprendimiento para la educación en control de infecciones y epidemiología. Y ella nos va a hablar de un tema sumamente importante, que es herramientas para prevenir la bacteriemia asociadas a catéter. Escuchen con atención porque es interesantísima y esperamos sus preguntas. Adelante. Bueno, muchas gracias, Adriana, y gracias también a la Fundación Roemers por invitarme una vez más y permitirme compartir algunas cosas de la práctica cotidiana con todos ustedes. Bueno, el tema que nos preocupa hoy es este, que son algunas herramientas para prevenir las bacteriemias asociadas a catéter. Como ustedes ven acá, hay algunas cosas para tener en cuenta, que si uno las llegara a tener en cuenta, uno ya sabe, porque está estudiado, que tienen alto impacto para bajar la tasa de bacteriemia. Una es la higiene de manos, el baño diario del paciente con clorhexidina o al 4% en el baño tradicional, o en baños embebidos con clorhexidina. En ese caso, como no se enjuaga, la concentración es la mitad, es al 2%. La colocación del catéter utilizando medidas de protección tanto para el paciente como para el operador. El cuidado, sobre todo, esta es la etapa en la que estamos atravesando en este momento y que como enfermeros debemos tratar de percibir y asimilar para poder modificar las conductas de todos los días y asegurarnos que cuando preparamos medicación e infusiones no hay errores que puedan contaminar las soluciones que luego dentro del torrente sanguíneo del paciente van a dar lugar a la bacteriemia. La otra es la fijación adecuada del catéter como otro objetivo muy importante, digamos, sería casi el gol estándar ahora, la desinfección de los tapones de acceso y, por supuesto, la preparación de las infusiones parenterales. La bacteriemia asociada al catéter venoso central
tienen una mortalidad mucho más elevada, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos, que la que puede estar asociada con vías periféricas, y está en un rango del 16 al 40%. Puede aumentar la estadía en dependencia también de la enfermedad de base del paciente en combinación, pero en promedio entre 7,5 y 25 días. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ocurren 250.000 bacteriemias asociadas a catéter venoso central por año. El gran problema que estamos viendo en este momento es que esas bacteriemias tienen como agente causal un microorganismo que es resistente a los antibióticos de uso corriente. Entonces ahí nos encontramos con un problema agregado a esto, que es la presencia, por ejemplo, de KPC, de Acinetobacter, solo sensible a colistin, pseudomonas con alta resistencia. Pero de todas las infecciones que pueden estar asociadas a un procedimiento invasivo, de las cuales uno maneja siempre 3 grandes grupos, como bacteriemia asociada a catéter, neumonía asociada a respirador y infección urinaria asociada a catéter urinario, lo que se vio, y hay varias bibliografías que citan esto, es que la bacteriemia en sí es la más fácil de controlar. Si hiciéramos todas esas cosas que vimos antes, que ahora vamos a ir abriendo en detalle. Pronovost, que es uno de los autores que está ahí en segundo lugar, es uno de los médicos del Instituto de Mejora de los Estados Unidos, que fue el que se lo adjudica como responsable, junto con Berenholm, del lanzamiento de los bundles o paquetes de medidas de control o combos, como se los conoce de distintos nombres en diferentes lugares. En reglas generales no voy a profundizar en complicaciones porque es algo que después no va a hablar la colega, pero en reglas generales uno habla como complicaciones de tener un catéter colocado, la colonización del catéter, que mientras se quede en colonización no implica ningún problema agregado, la flebitis, por supuesto tos infecciosa, infecciones locales, infecciones del túnel en los pacientes con catéteres de larga permanencia semi-implantables, bacteriemias primarias y infecciones metastásicas, que significa que a partir de una bacteriemia impactan en otro lugar y pueden dar lugar a endocarditis, osteomielitis, artritis y por supuesto un aumento, como dijimos antes, en la estancia hospitalaria de los pacientes. Algo que hay que tener en cuenta también son los costos. En control de infecciones cuesta mucho hablar de costos, sobre todo cuando nos sentamos con el administrador, porque le tenemos que explicar el costo de algo que todavía no ocurrió. Si yo le quiero explicar que quiero ahorrar bacteriemias, y si yo ahorro bacteriemias, por cada bacteriemia estoy ahorrando $45.814 por paciente. Pero ¿cómo explicarle al otro lo que no ocurrió? Para eso tenemos que hacer vigilancia epidemiológica, mostrar lo que tenemos ahora y mostrar cómo podemos ir bajando a lo largo del tiempo el número de bacteriemias, hasta llegar a lo que se conoce como bacteriemia cero, aunque el cero siempre es azaroso, el cero no existe. El programa Bacteriemia Cero no se trata de tener cero, sino de ir bajando el número de bacteriemias a su mínima expresión. El diagnóstico de bacteriemia primaria clínico es poco relevante, inespecífico, por lo cual es casi imprescindible el diagnóstico del laboratorio de microbiología, que nos informa de cuál es el agente etiológico. Por eso es que la toma de muestras tiene que estar estandarizada en la institución, para que todos los resultados sean iguales y se puedan comparar. Ahora, en control de infecciones, para poder hacer inclusión de las bacteriemias dentro de lo que son los registros de vigilancia epidemiológica, nos tenemos que guiar por definiciones epidemiológicas, que no necesariamente son iguales a las definiciones clínicas, que son necesarias para administrar un tratamiento al paciente. Entonces, lo que señala el CDC es que no es necesario, por ejemplo, como se hacía antes, el cultivo de la punta del catéter para poder decir que, unido con el resultado del hemocultivo, el paciente tiene una bacteriemia asociada a catéter. Si el paciente tiene un catéter venoso central colocado en el momento que se hace la toma del hemocultivo y hay ausencia de otro foco de infección, epidemiológicamente hablando, el paciente tiene una bacteriemia asociada a catéter. Y no es necesario en este momento, donde somos conservacionistas, es decir, donde hay una tendencia a no sacar el catéter, de sacarle el catéter y mandar a estudiar la punta del catéter y hacer el viejo diagnóstico que nos exigía 15 unidades formadas de colonia en el catéter y el mismo microorganismo en el hemocultivo. Hoy en día esto no es necesario, no solamente porque ustedes vieron del programa de vigilancia epidemiológica de los Estados Unidos, sino también por nuestro programa de vigilancia de la República Argentina, que es el programa VIDA. Ellos también señalan la misma definición, como ustedes ven acá,
para infección primaria de la sangre. Tener colocado el catéter central al momento de la toma del hemocultivo que resulta positivo, o haberlo tenido hasta 48 horas antes de la obtención de la muestra y que no hubiera otro foco al cual se le pudiera adjudicar la infección. ¿Qué evidencias científicas tenemos para ajustar y poder llevar a la práctica aquellas medidas que las llamamos de alto impacto en la reducción de bacteriemia? Nosotros nos guiamos en primer término por las guías del CDC, las últimas que se publicaron para prevención de bacteriemia asociada a catéter son del año 2011, pero también hay muchos otros documentos que son considerados de muy buena calidad, porque trabajan con evidencia científica también, que son, por ejemplo, la INS, la Sociedad de Enfermeras de Infusión de los Estados Unidos, una guía de enfermeras de Ontario, de Canadá, de Londres también, la Sociedad de Epidemiología Americana en el año 2014 también publicó unas guías de prevención de bacteriemia asociada a catéter que en realidad han retomado lo mismo que dice el CDC en el año 2011. Acá tenemos los dos estándares de práctica y también, por supuesto, en Argentina, ADES, la Asociación Argentina de Enfermedades y Control de Infecciones, saca sus propios estándares. Pero aquellos que quieren leer bibliografía en castellano, se puede bajar de internet, es muy fácil, está disponible, se llama Autorización Enfermera en Accesos Vasculares y Terapia Intravenosa, y la verdad que es una edición de lujo, porque explica desde los catéteres hasta los problemas asociados, incluyendo las infecciones, en castellano y con lujo de detalles. Pero lo que uno tiene que entender cuando hablamos de bacteriemia asociada a catéter venoso central especialmente, es la patogenia, para lo cual uno tendría que dividir, por ejemplo, lo que ustedes ven acá en esta diapositiva, de la línea del sitio de inserción del catéter, un 50% para este lado y un 50% para el otro lado. De modo tal que va fijando pautas para ir solucionando problemas. ¿Cuáles serían los problemas que podrían estar asociados al sitio de inserción del catéter? En primer lugar, la piel, con lo cual hay que abocarse a hacer una antisepsia correcta de piel. Y vamos a ver ahora qué cosa en este momento se recomienda para no solamente para el producto, para hacerla, sino la forma de hacerla, porque hasta eso ha tenido un cambio en los últimos tiempos. Después, la fijación del catéter. Se vio que cuando el catéter está flojo y puede circular alrededor del sitio de inserción, toda la capa de fibrina que se forma como un anillo alrededor del catéter puede sustentar la vida de dos microorganismos de piel que son muy importantes y son la causa de bacteriemia en la mayoría de las veces, que son estafilococo coagulasa negativo y estafilococo aureus, ya sea sensible o meticilino resistente. O sea que lograr una fijación adecuada del catéter que no se mueva del sitio de inserción hoy es un objetivo de alto impacto para evitar la bacteriemia asociada al catéter. Desde el otro punto de vista, o sea, del otro 50% de los riesgos, que son los más difíciles, aunque le parezca mentira de controlar, tiene que ver con las conexiones, los tapones de acceso al sistema y la preparación de la medicación y las infusiones que se van a administrar de manera parenteral. Con respecto al material del catéter, esto ha ido cambiando con los tiempos. Hoy sabemos que los de poliuretano tienen un 30% menos de riesgo de flemitis que los catéteres de teflón y tienen una mayor repelencia a la fijación de microorganismos, por lo cual también son de elección. Esto que ustedes ven acá es un biofilm de Staphylococcus aureus que está dentro de la luz de un catéter. Y cuando uno piensa en biofilm, o sea, en un conjunto de bacterias que se unen, como ustedes ven acá, que están unidas a través de una capa exterior que, en lugar de formarse una cápsula, son un grupo de polisacáridos que se empiezan a unir para unirse entre bacterias y pasarse las condiciones necesarias para la vida, o sea, cómo se van a nutrir, a qué antibióticos son resistentes, cómo van a desechar las cosas que no necesiten más, van a hacer canales de agua para poder descartar todos aquellos elementos que sean excedentes para ellos. En este estado, las bacterias son 500 veces más resistentes a los antibióticos que en estado de vida libre. Por lo tanto, los biofilm, en todos los procedimientos invasivos que impliquen catéteres, son un tema que reviste cierta importancia. Pero si bien este biofilm está dentro de la luz de un catéter, antes de que llegue a la luz de un catéter estuvo en la parte externa del catéter. Y ese es el problema más grande, porque la parte externa del catéter está en contacto con la vena. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo en aquellas instituciones que por ahí
tienen por costumbre hacer el cambio de catéter por lo que se llama cuerda de piano o a través de una guía, porque van a tener que estudiar el catéter y ver si es positivo o negativo para decidir si lo van a sacar y lo van a poner después en otro lugar en el caso de que sea positivo. Por eso el biofilm es un elemento muy importante a tener en cuenta también en este tema de la bacteriemia. Los biofilms pueden estar asociados a gérmenes de piel del paciente, a infusiones contaminadas, a conectores que no se han desinfectado adecuadamente y al propio catéter, como vimos recién. Hay diferentes microorganismos que, en asociación con estas tres cosas, pueden producir un biofilm, como Staphylococcus negativo, Staphylococcus aureus, los hongos, Candida albicans, Candida parapsilosis. Esto es algo muy importante porque antes hablábamos de la cándida como un germen interno del paciente, endógeno, digamos, y que no podía estar en el exterior. Sin embargo, hoy hemos encontrado, hay estudios que lo han mostrado, que Candida albicans, por ejemplo, puede vivir hasta 120 días en las superficies, y todos podemos ser portadores de Candida albicans. O sea que estamos cambiando un poco la idea de qué es lo que puede pasar con los hongos y la flora endógena de los pacientes. Acinetobacter calcocysticus baumanis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, entre ellas las resistentes a carbapenemes como KPC y Enterococcus facalis. Fíjense que abajo de esta diapositiva hay un comentario que dice que Rad es un investigador de catéteres del mismo nivel que Mack. ¿Vieron? Hay una técnica que se llama técnica de Mack, que ahora epidemiológicamente no la consideramos más, pero que existe. Rad demostró que los catéteres todos se colonizan. Con el tiempo, algunos tardarán más, otros tardarán menos, en dependencia de las prácticas, de la flora de la piel del paciente, de cómo esté fijado, etc. Pero tarde o temprano se van a colonizar. Ahora, esto es sinónimo de bacteriemia, y lo que vio él es que no siempre deriva en bacteriemia, a pesar de que la colonización de los catéteres, más tarde o más temprano, termina siendo de carácter universal. Como una medida de alto impacto, algunas instituciones que han podido hacerlo, sobre todo en Estados Unidos, han creado equipos, o team, como le llaman los norteamericanos, equipos de personas especialistas en la colocación y cuidado de catéteres, que tienen actividades como una patrulla, van patrullando el hospital y van colocando catéteres. Generalmente son grupos de enfermeros que colocan catéteres que se llaman PIC, de inserción periférica, que terminan abordando una vía central, pero que se colocan por progresión del catéter, no con un introductor metálico, porque eso solo lo coloca el médico. Y van enseñando al personal de salud cómo cuidar esos catéteres y cómo habilitarlos en el caso de que sean catéteres de larga permanencia. Otra de las cosas que se vio, fíjense que todas estas diapositivas, debajo de ellas señala categoría 1A, 1B. Estas categorías fueron inicialmente utilizadas por el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y están basadas en la cantidad de evidencia científica acumulada, ¿sí? Ahora se está tendiendo a un progreso más, que es codificar la calidad de la evidencia científica. Pero en reglas generales, cuando ustedes vean categoría 1A o 1B, se trata de recomendaciones que tienen muchos estudios que pueden sustentar esa recomendación. Los que son 1A tienen más todavía que los 1B, pero ambas son recomendaciones que deben ser cumplimentadas. Por ejemplo, relación adecuada enfermera-paciente en una unidad de cuidados intensivos, donde los enfermeros manejan pacientes que tienen catéter venoso central, y sugiere el CDC una relación 2:1, ¿sí? 2 pacientes por enfermero. Otra cosa que aparece en las recomendaciones del año 2011 del CDC es el baño diario del paciente, como yo les dije al principio, ya sea el baño tradicional con clorexidina al 4%, el que usamos para angana, digamos, y agua, o el baño con paños embebidos en clorexidina al 2%, que ahorra mucho el tiempo de enfermería. Son 45 minutos el baño tradicional versus 20 el otro baño. Y a veces para el paciente hasta es más confortable. Este tipo de baño con clorexidina, que inicialmente se pensaron válidos solo para sacar gérmenes de piel, como Staphylococcus aureus en primer lugar, hoy en día se sabe que son válidos también para gérmenes gram negativos, e inclusive están indicados para evitar o controlar las infecciones por Klebsiella pneumoniae tipo KPC, o sea, resistente a carbapenemes, porque se queda en la piel, los gérmenes se quedan en la piel de los pacientes y el baño disminuye el impacto. Fíjense los estudios que hay, que si bien la bacteriemia es multivariable, y no podemos decir que porque bañé el paciente solo la tasa bajó, hay que tener en cuenta que sí tiene
un impacto determinado en evitar la ocurrencia de bacteriemia. En este estudio que ustedes ven acá, de 16.8 pasaron a 6.4 bacteriemias cada 1000 días de uso de catéter venoso central. Y acá tienen otros estudios que también está pasando más o menos lo mismo. La verdad que en este momento hay muchísima bibliografía que recomienda el uso de clorhexidina de una forma o de otra y el baño diario de los pacientes, sobre todo en áreas de cuidados intensivos. Otra recomendación, que es categoría 2, que puede llegar a ser viable en algunos hospitales, pero por ahí no en todos, es que se recomienda el uso de un catéter mediano o de línea media o un PIC, de esos PIC que se colocan por progresión, de Silastic, cuando la terapia intravenosa indicada a un paciente supera los 6 días. Esto es evitar el pinchazo excesivo para lograr una vía periférica, que también cada pinchazo está implicando una puerta de entrada por la que pueden entrar microorganismos que van a ser los causantes de la bacteriemia. Yo les decía al principio que hay elementos considerados ahora como gold estándar en cuanto a las medidas de prevención asociadas a vestimenta y protección de los operadores y también del paciente. Por supuesto, antes de colocar un catéter, la principal medida indicada es la higiene de manos, por supuesto, ya sea con soluciones jabonosas antisépticas o soluciones que tienen una base alcohólica, que por ahí tienen alcohol con algún producto antiséptico combinado, o bien, si esto no existe, agua y jabón, y después pueden utilizar una solución de base alcohólica. Y hay una recomendación de no palpar el sitio de inserción una vez que alguien ya hizo la antisepsia de la zona de la piel del paciente donde se va a incidir para colocar el catéter. Hay una recomendación de usar guantes limpios y no estériles para la colocación de catéteres venosos periféricos, y lo mismo que en la anterior, una vez que se hizo antisepsia de la piel, no tocar con las manos, y utilizar guantes estériles para colocar catéteres venosos centrales, ya sean venosos o arteriales, perdón, y catéteres medianos, y esto es categoría 1A. ¿Cuáles serían las máximas barreras de precaución? Como ustedes ven acá, para los operadores, usar camisolina estéril, guantes estériles, gorro y barbijo, pero además la recomendación no se queda ahí solamente en recomendar que lo usen, sino que implica verificar que se lo hayan colocado correctamente. De hecho, cuando uno está haciendo checklist en los paquetes de medidas de control y uno ve que alguien se puso el gorro mal y que le queda cabello por afuera, o que el barbijo está debajo de la nariz, o más de una vez no se abrochan adecuadamente el camisolín, uno considera que no tiene ni camisolín, ni gorro, ni barbijo. O sea, como son checklists y son paquetes de medidas de control y son todo o nada, o lo tiene bien puesto o no lo tiene, aunque lo tenga puesto. Para los pacientes la indicación es de la misma manera. Si tienen una sábana estéril grande o un campo estéril grande, mucho mejor, si no con campos más pequeños, pero solo puede quedar en descubierto la cabeza del paciente, porque otros lugares del cuerpo del paciente pueden estar colonizados o contaminados, y ese germen ir hacia el lugar donde se está haciendo la inserción del catéter, y esto es categoría 1B. También se recomienda, en la medida de lo posible, armar kit para facilitar de llevarlos a la unidad del paciente para colocar los catéteres, y si uno no puede armar kit, por lo menos recordar la bandeja conteniendo y reunir todos los elementos juntos para llevar a la unidad del paciente. Eso evita que la gente que está vestida con vestimenta estéril, cuando ya está puesto el campo y está todo listo para colocar el catéter, tenga que irse de ese lugar a buscar un elemento en un área que puede estar contaminada. Este es un kit que vi yo y le saqué una foto en un hospital de Estados Unidos, donde ellos preparaban el kit con elementos que iban armando. Es decir, cuando uno habla de kit, la gente cree que es todo estéril, que tiene que preparar un paquete y mandarlo a esterilizar, y no se trata de eso. Se trata de juntar elementos que por ahí son estériles y ponerlos todos juntos y que queden disponibles para llevarlos a la unidad del paciente. Fíjense ustedes que hay en la parte de abajo como un aplicador con esponja. ¿Y por qué surgen este tipo de elementos que todavía, salvo algunas excepciones, no tenemos mucho en nuestro país? Se trata de un tubo que contiene clorhexidina al 2% solución y unas aletas, si ustedes las pueden ver, cuando uno presiona las aletas se libera la clorhexidina, moja la esponja, y ese tubo que tiene sirve como aplicador, porque cuando uno usa clorhexidina tiene que aplicar el antiséptico ejerciendo una leve presión sobre la piel para asegurar que penetre y que de esa manera
entre en la piel y se produzca lo que uno desea cuando usa clorhexidina, que es un efecto residual que va entre 3 y 6 horas, lo cual asegura que en el momento de colocar el catéter, por lo menos los gérmenes de piel van a estar alejados de ese sitio de inserción.